Vamos a continuar, ¿sale? El que es perico, ¿cuál es el dicho? Donde quiera es verde. Voy a retomar algunos puntos que toqué la semana pasada. Hablaba sobre este dicho que reflexiona sobre las virtudes que una persona muestra en diversas situaciones, actitudes que se muestran en todo momento o en cualquier lugar o bajo cualquier situación, sin importar el grado de la adversidad. Este dicho lo que reflexiona es que nuestros valores como personas se van a demostrar siempre y donde quiera que estemos, sin importar las circunstancias adversas. En otras palabras, el que es fiel, donde quiera será fiel. El que es bondadoso, bajo cualquier circunstancia se mostrará bondadoso. El que es generoso, aún no teniendo mucho, será generoso. Aquel que ama en verdad, ante la ofensa, su amor se va a mostrar en perdón. No cambia su esencia. Y una persona se va a comportar de la misma manera y va a ostentar sus mismos principios sin importar los problemas que se le puedan presentar o las contrariedades o las situaciones que pudieran desalentarlo. Hablaba yo sobre, en el caso de nosotros como cristianos, ¿cómo aplica este dicho? ¿Cómo lo vamos a aplicar? Lo vamos a aplicar con respecto a nuestra fe. Un cristiano va a mostrar su fe y tendrá una fe perseverante, una fe correcta. ¿Cuándo? En todo momento, bajo cualquier situación, en cualquier lugar y ante cualquier persona. Su fe no cambiará. Será una fe constante, una fe activa. Por lo tanto, como cristianos, es nuestra fe la que nos brinda el único consuelo tanto en la vida como en la muerte. Y nuestra fe tiene la capacidad para sustentarnos, no solo para vivir para Cristo, sino también para morir por Cristo. Eso es lo que hace nuestra fe. La fe no solo tiene un alcance para sostener mi salvación, sino que posee la capacidad de hacer todas las cosas, que todas las cosas obren a mi favor. Ya tengo té, tengo agua, me traen mi café también para llenar aquí. Gracias. La fe, repito esto, no solo tiene un alcance para sostener mi salvación, sino que posee la capacidad, repito, de hacer todas las cosas, que todas las cosas obren para mi beneficio. Al final, por ejemplo, de un mal día, todo va a obrar para bien. Cada vez que viene un fin de año, normalmente yo hago un recuento de los hechos, de lo que sucedió. Y entre todas las cosas malas que pudimos haber pasado, por ejemplo, este 2023, al final de año, en ese recuento, me doy cuenta de que todo era necesario. O sea, todo lo que vivimos en este año, haya sido bueno, haya sido malo, todo, Dios lo usó para bendición. Y Dios lo usó para obrar un beneficio no solamente para mi vida, no solo para mi familia, sino también para nuestra iglesia. Y ahí te das cuenta de la capacidad que tiene nuestra fe para sostenernos ante cualquier situación. Habrá días donde todo lo que puedo palpar, sentir y experimentar pareciera no ser lo mejor para mí. Son días que todos atravesamos. Todos pasamos por temporadas buenas, temporadas malas. Todos pasamos por temporadas de alegría, pero también por temporadas de tristeza. Todos pasamos por días animados, pero también pasamos días donde nos sentimos desalentados. Y esto lo podemos ver claramente en las estaciones del año, nos lo enseñan claramente. Hay días lluviosos, días nublados, llenos de flores. Hay días donde las aves cantan con más vigor, pero hay días cuando llega el otoño en que las hojas caen y toda esa belleza del verano desaparece. Y hay días de invierno también,
donde difícilmente el sol brilla como otros días. Así son las temporadas, no solamente en un año, sino también en nuestras vidas. Sin embargo, cualquiera que sea la estación en nuestra vida, nuestra fe tiene la capacidad para sostenernos. Una fe que viene de Dios, una fe que nos ayuda a perseverar. Hay días en que todos necesitamos consuelo, pero solo hay una auténtica fuente de verdadero consuelo. ¿Y quién es? Es Dios. Y requerimos fe para depositar nuestra confianza en Él, para que nos pueda sostener en esos días donde somos lastimados, una fe que nos pueda mantener fuertes en esos tiempos de debilidad. A todos nos vienen días que humanamente hablando no hay ninguna luz al final de ese túnel. Cuando uno está a punto de morir, uno puede experimentar también una paz sobrenatural de parte de Dios. Cuando uno está enfermo, uno puede experimentar ese consuelo que viene de parte de Dios. Por lo tanto, una fe verdadera, una fe correcta, va a ser capaz de sostenerme en esas estaciones malas. Y esa fe no cambiará en los días de enfermedad. Será una fe que no se apagará cuando vengan los días nublados. Todos necesitamos consuelo. Todos vamos a atravesar por situaciones que nos van a hacer sentir lastimados o menospreciados, o a lo mejor con ese sentimiento de pérdida. Y en algún punto todos necesitamos ser consolados. ¿Y sabe qué significa la palabra consuelo? La palabra consuelo significa fortalecer la mente cuando está deprimida o debilitada, para dar un nuevo vigor a nuestro corazón. Eso es el consuelo. Consuelo es aquello que da fuerza, aquello que apuntala nuestras vidas en los tiempos de angustia, de dificultad, de peligro o enfermedad. Esa es la fe que produce consuelo en los días malos. Esa es la fe que necesitamos, una fe puesta en el Señor Jesús. Y no podremos recibir el verdadero consuelo si no tenemos fe. Y ahí es donde la fe nos mantiene siempre firmes y nos mantiene constantes, activos, sea cual sea la situación. Tenemos el claro ejemplo de Jesús. Jesús también pasó por malas estaciones en su vida. En una ocasión Él estaba angustiado en el huerto del Getsemaní. Dice una de las traducciones, Lucas 22:43, que Él estaba muy angustiado hasta la muerte y su sudor eran como grandes gotas de sangre. Entonces, dice, se le apareció un ángel del cielo, dice la Biblia, que lo fortalecía. Que lo fortalecía. Ponga atención a eso. Esta palabra dice que ese ángel que hacía, lo fortalecía. Ahora tú podrías pensar, bueno, Jesús está orando allí, ahí está Jesús, Él está clamando, Él es el Hijo de Dios, está padeciendo, está sufriendo, está orando, diciendo cosas como las siguientes: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que sea lo que tú quieres para mí. Y ahora lo que leemos en este pasaje y podemos reflexionar es que viene un ángel, dice la Biblia, viene un ángel y lo fortalece. Y Jesús pudo alentarse, Jesús pudo levantarse y marcharse y continuar con su camino, con su propósito. Y uno pudiera pensar, bueno, ya a partir de ahí cambiaron las cosas de Jesús. No, pero la Biblia nos dice que Él continuaba orando intensamente. Continuaba orando, sudando grandes gotas de sangre, es decir, su agonía se mantuvo. A pesar de su oración, a pesar de que ese ángel vino y lo fortaleció, Él seguía padeciendo. Él seguía siendo angustiado. Él seguía orando de manera intensa. Y le aseguro que Jesús no ora de la manera como nosotros orábamos, 15 minutos, 20 minutos. O algunas veces algunos se jactan de orar 1 hora, pero realmente vagamente, sin sentido, entre el dormitar, entre el cansancio. Las oraciones de Jesús eran constantes, eran definidas. Jesús estaba concentrado en lo que Él estaba orando, sin distracción alguna. Y este ángel, en esa agonía, viene y le trae fortaleza al Hijo. Ese ángel enviado por el Padre para fortalecer al Hijo.
Ahora, ¿qué fue lo que hizo este ángel que le trajo la fortaleza del Padre? Le dio fuerzas, lo alentó para seguir en la batalla, lo animó para seguir adelante, para continuar en la angustia, para continuar a través del dolor. Si usted nota, ese ángel al fortalecer a Jesús no le quitó la angustia, no le ayudó a evitar la cruz, no eliminó el dolor, le brindó, dice, fortaleza. Esa palabra fortaleza se traduce como consuelo. Ese ángel vino a consolarlo. Eso fue lo que recibió Jesús de aquel ángel. El panorama era sombrío. La cruz estaba justo enfrente de él. Y el consuelo, y esto debe poner atención a esto, ese consuelo que recibe de este ángel, no lo alivió de la cruz, no lo alivió del sufrimiento, no le evitó el padecimiento. El consuelo que Dios te da no te va a aliviar algunas veces del sufrimiento presente. El consuelo que viene de Dios no te va a evitar los problemas o la enfermedad o esas situaciones que nos causan tanto dolor. Ese consuelo que viene de Dios no hará que tus seres queridos resuciten. No lo hará. Ese consuelo de Dios lo que hará es fortalecerte, es alentarte, como justamente el significado es, ese consuelo va a fortalecer tu mente, tu corazón, cuando estés pasando por ese tiempo de desgaste, de debilidad, de frustración, de tristeza, de angustia. Ese consuelo no trae ese alivio que quisiéramos o esperaríamos. Ese consuelo de Dios lo que hace es darte esa fortaleza, de ponerte en esa esperanza de que las cosas serán mejor en el entorno de la voluntad de Dios. Algunas veces queremos que ese consuelo que viene de parte de Dios sea como un analgésico que tomamos y que lo tomamos y a los minutos ya comenzamos a sentirnos mejor, se quitó el dolor, ¿verdad? Se quitó la angustia. No, el consuelo es recibir la fortaleza de Dios. ¿Para qué? Para caminar con determinación, con fe, a través del dolor en la vida y en la muerte. Eso es lo que hace el consuelo. El salmista lo decía de esta forma: aunque ande en el valle de sombra y de muerte, decía, yo no voy a temer, no voy a negarme, no voy a renunciar al propósito de Dios en mi vida. Aunque ande en ese valle de sufrimiento, de agonía, yo voy a confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque Él estará conmigo a donde quiera que yo vaya. No voy a temer porque sé que el Señor está conmigo y Él me va a brindar ese consuelo, esa fortaleza para que mi fe sea perseverante a través del dolor, tanto en esta vida como lo que viene después de la muerte. Esa es la fe que tenemos. Ahora, después de esta vida, lo único seguro que tenemos, ¿sabe qué es? Es nuestra fe. En esta vida te pueden ultrajar, te pueden robar, te pueden quitar, te pueden despojar de tus bienes, pero nunca de tu fe. Jesús mismo lo dijo: no teman a aquellos que matan el cuerpo y quitan la vida. Teman más bien a aquel que tiene el poder para enviar el alma al infierno. En esta vida es lo que podemos esperar de este mundo, de ese despojo, de ese ultrajo, pero algo que no puede hacer un ladrón es robarnos nuestra fe. No lo podrá hacer. ¿Y sabe algo? Y quiero ponerlo en perspectiva. Algún día todo terminará, dice la Biblia. Todo terminará. Todo lo que conocemos aquí terminará. Ya no habrá más dolor, no habrá más lágrimas, no habrá más enfermedad, no habrá más angustias, más preocupaciones, ya no habrá ansiedad. Y ¿sabe? Para sostenernos a través de este valle de sombra y de muerte en esta vida, necesitamos fe. Una fe que nos sostenga para vivir
o para morir. A eso hace alusión, aplicándolo al principio cristiano, ese dicho: el perico es verde. El perico siempre será verde, sea cual sea su situación, sea cual sea la estación del año, no cambiará, se mantendrá firme. Y así debe ser la fe del cristiano. Ahora, si tu fe no es capaz de sostenerte en esta vida, ¿tú crees que será lo suficientemente fuerte para sostenerte en la eternidad? En esta vida, si nos la pasamos quejándonos, nos la pasamos resentidos, amargados porque las cosas no son como queremos, eso es una fe débil, una fe cambiante, una fe que florece solamente en los días de prosperidad, de bendición, donde no hay enfermedad, donde no hay dolor, donde no hay angustia. Esa es una fe ineficiente. La fe que viene de Dios es la que nos va a sostener en el aquí y el ahora. Pero también es una fe que nos va a sostener en la eternidad. Esa es la clase de fe que no cambia. Y es ahí, escucha esto, donde entra ese consuelo de Dios. En esa fe verdadera, el consuelo de Dios se va a manifestar en tu vida. ¿A través de qué? A través de fortaleza, a través de aliento, a través de gracia, a través de esa capacidad para tú perseverar, aún a través de los tiempos difíciles, a través del sudor, de la sangre, de las lágrimas. Esa es la capacidad que tendrá nuestra fe de sostenernos. En Mateo capítulo 10 Jesús dijo, y escucha lo que Él dijo en esta enseñanza. Capítulo 10, verso 29 al 31. Él dice, y a modo de pregunta, ¿no se venden 2 pajarillos por una monedita? En esta versión. ¿No se venden 2 pajarillos por una monedita? Lo que está diciendo Jesús, realmente un pajarillo es algo insignificante, pero para Dios vale mucho. A lo mejor para los hombres no, pero para Dios sí. Y Jesús dice, y sin embargo, dice, ni uno de ellos, ¿cuántos de ellos? Dice, ni uno de ellos caerá a tierra sin que nuestro Padre Celestial lo permita. Y aún Jesús va más allá y dice, y hasta los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Eso habla del cuidado de Dios. No significa que cuando llegues al cielo van a hacer una auditoría de tus cabellos, ¿verdad? A ver, no, eso habla simple y sencillamente del cuidado de Dios. Y Jesús está diciendo, así que ustedes no deben temer, no deben dudar, no deben mostrarse cobardes ante las adversidades. No teman. Jesús mismo lo dijo de esta forma, porque incluso si tú caes como uno de esos pajarillos, Dios tendrá cuidado de ti cuando caigas. ¿Por qué? Porque Él se preocupa por ti, porque Él te ama. Y la palabra de Jesús es la siguiente, así que tú no debes temer, no debes tener miedo, porque tú vales más que muchos de esos pajarillos. Y Dios cuida de ellos con amor, con bondad, con generosidad, con provisión. ¿Cuánto más Dios haría por ti y por mí? Es lo que está diciendo Jesús. ¿Cuánto más? Entonces, no hay motivo para que te afanes, no hay motivo para que vivas preocupado. ¿Por qué? Porque el afán y la preocupación lo que hacen es invalidar la fe. Es una falta de confianza en Dios. Y cuando hay afán, cuando hay preocupación, entonces difícilmente tú podrás recibir ese consuelo de parte de Dios, porque careces de fe. Y Hebreos 11:6 nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. En Lucas 21 Jesús dijo, pero serán entregados. Escucha lo que Jesús está diciendo, serán entregados. No es si quieres o si tienes la disposición, tú te ofrecerás para ser entregado. No, dice serán entregados, significa serán traicionados. Serán menospreciados por otros, serán rechazados por otros. Ahora bien, esto es algo realmente que desde nuestra perspectiva, esto es más grave que la caída del cabello o la caída de un pajarillo. O sea, una cosa es que Dios te diga, bueno, lo que está hablando Jesús, yo voy a cuidar de ti como un pajarillo, cada cabello de tu cabeza está contado, pero luego Jesús va más allá en Lucas 21 diciendo, ¿saben? Debo decirles algo, ustedes serán entregados. Van a ser traicionados.
¿Por quiénes? Dice Jesús, por sus padres, por sus hermanos, parientes, amigos. Y el Señor Jesús les dice, incluso algunos de ustedes serán muertos, los van a matar. Eso cambia mucho la perspectiva. O sea, ¿hasta qué punto realmente es tu fe? Nuestra fe es eficaz cuando Jesús dice, no te preocupes, mira, Dios, si Dios cuida de los pajarillos del cielo, Él va a cuidar también de ti, no tienes motivo para afanarte, Él va a proveer todas tus necesidades. Y uno ahí es fácil creer y decir, bueno, sí, yo creo y mi fe es fuerte para confiar en que Dios me va a sostener y me va a cuidar mejor que un pajarillo. Pero luego viene Jesús y dice, algunos de ustedes los van a matar. Y los van a perseguir, y los van a ultrajar. ¿Pero por quiénes, Señor? ¿Mis enemigos? No. Algunos serán traicionados y entregados por sus padres, por la familia cercana, por quienes ustedes aman. Y serán puestos frente a un juez para que los maten. Ahí es donde nuestra fe toma otro sentido. Ahí ya no es tan fácil tener fe para ser sostenidos o para perseverar en los tiempos de persecución. ¿Por qué? Porque todos tenemos hermanos y hermanas y todos tenemos gente que amamos. Y Jesús está diciéndoles, muchos de ellos los van a traicionar. ¿Hasta qué punto realmente tu fe te va a sostener en esos tiempos de traición de quienes tú más amas? A quienes tú más ayudaste serán los que te darán la espalda, de lo que está diciendo Jesús. Y los van a entregar con la intención de que los asesinen por cuestión de su fe. Ahí es donde ya no es tan fácil ejercer esa fe. Ahí ya no es tan fácil perseverar para ser sostenidos. Y Jesús todavía dijo lo siguiente, y serán odiados, es decir, despreciados. De todos, dice, por causa de mi nombre. Pero Jesús dice una palabra que alienta en el versículo 18. Sin embargo, dice, ni un cabello de su cabeza perecerá. ¿Qué está diciendo Jesús en estos versículos? Si te das cuenta, Él no está prometiéndote que no tendrás pérdidas físicas. Él no está prometiéndote que nadie te traicionará. Él no está prometiéndote que nadie te va a menospreciar. Él no está prometiéndote que nadie te va a ofender. Tampoco está prometiéndote que no te enfermarás y que no te desmayarás. Él está diciendo que algunos de ustedes, y escucha lo que Él está diciendo, que algunos de ustedes, algunos de nosotros, moriremos. Y a lo mejor sufriremos en esa muerte. Él no te está diciendo que Él no está diciendo que nuestras vidas físicas se van a salvar, como ya lo hemos visto a través de la historia, no solamente en la Biblia, sino a través de los mártires de la historia. Muchos cristianos perdieron su vida por causa de Jesús. Muchos. Algunos la entregaron voluntariamente. Y su fe los llevó hasta ese punto, de no negarse a ser sacrificados, de no negarse a morir en una hoguera, de no negarse a ser mutilados, de no negarse a entrar frente a los leones y ser devorados. Hasta ese punto su fe los hizo perseverar. Algunas veces nuestra fe ni siquiera es capaz de sostenernos cuando no tenemos dinero para comer. Y ya perdemos la confianza e inmediatamente damos lugar a quejas, actitudes fatalistas, a falta de confianza, hacemos nuestros berrinches, ¿verdad? Pero si yo te amo, Señor, ¿cómo me estás pagando de esta manera? No tengo para pagar la renta, no tengo para comer. ¿Tú crees que un cristiano quejoso, cuando le venga un problema serio donde su vida se vea comprometida por su fe, ¿tú crees que su fe lo va a sostener para no negar a Cristo? No.
No lo va a hacer. Esa es la clase de fe cambiante. Que cuando las cosas están bien, se fortalece, pero cuando las cosas están mal o se ve amenazado, es una fe que disminuye, una fe que se acobarda, una fe que es de doble ánimo. Y Jesús está diciendo que la fe verdadera, así como la de aquellos mártires que nos marca la historia cristiana y también aún la fe de los discípulos en los últimos días de su vida, es una fe que nos llevará a perseverar más allá de esta vida. ¿Por qué? Porque aunque puedan quitarnos la vida, no pueden destruir nuestra alma. Esa es la fe que nos sostiene. Por eso, el que es perico, donde quiera es verde. Y si tú eres perico, tanto en los tiempos de prosperidad o de estrechez, te mantendrás verde. Tendrás una fe constante, una fe firme. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque le pertenecemos a Él, porque somos sus hijos. El apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses en 2 Tesalonicenses capítulo 3 y les dijo, en el versículo 1 al 3, dice, oren por nosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Ahí está Pablo diciendo, ¿por qué? Porque hay gente sin Dios allá afuera, escuche esto, hay gente allá afuera sin Dios. Hay gente que estaría dispuesta a matar por 500 pesos. Hay gente que está dispuesta a golpearte por 20 pesos. Y que no le va a importar tu vida, no le va a importar tu familia, no le van a importar tus hijos. No les va a importar si quedas inválido a causa de un golpe o un balazo. No les va a importar nada de eso. Esa es la gente que está allá afuera, que no conocen a Dios. A ellos no les va a importar que tú seas cristiano. Y créeme que muchos de ellos no van a respetar tu fe. Y Pablo es lo que está orando con los tesalonicenses. Oren por nosotros, está diciendo. ¿Por qué? Para que Dios nos libre de esos hombres perversos, de esos hombres malos. Porque son hombres que no aprecian la fe, que no tienen fe. Entonces, aquí vemos claramente también el mundo en el que estamos viviendo y también el mundo en el que nuestra fe se está desarrollando y está perseverando. Al decir Pablo, no todos tienen fe, lo que él está diciendo es que son hombres que con facilidad y aún con placer están dispuestos a hacer cosas perversas. Pero después Pablo dice, pero el Señor es fiel, Él es fiel. Él es fiel. Algunas personas no tienen fe, pero aunque no tengan fe, Dios es fiel con nosotros y Él va a permanecer fiel y Él nos va a fortalecer, nos va a consolar y nos va a proteger del maligno de alguna u otra manera. Lo que significa esto es que en los tiempos y en las estaciones difíciles de la vida tenemos un proveedor. Tenemos un protector, tenemos un guardián de nuestras vidas mientras caminamos por la vida y que nos va a sostener a través del valle de sombra y de muerte. En 1 de Pedro 1, el apóstol habla sobre esto. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 6 dice, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser reservada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, dice, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Bueno, que no debemos sorprendernos, porque son cosas que nos pueden suceder. No debe sorprendernos que nos enfermemos, no debemos sorprendernos de la traición, no debemos sorprendernos del sufrimiento que pueden infligirnos otras personas. Vamos a sufrir penas, es lo que está diciendo Pedro. Y es necesario, está diciendo, es necesario. Son tiempos que necesitamos ser afligidos con diversas pruebas. Y vas a sufrir aflicciones, y vas a perder el cabello, ¿verdad? Y te vas a angustiar por muchas cosas. Habrá algunos que perderán la vida. Algunos quedarán a lo mejor enfermos o discapacitados de alguna manera. Son situaciones que van a ocurrir.
Pero el punto es, ¿realmente tu fe será capaz de sostenerte en una silla de ruedas? ¿Tu fe tendrá esa capacidad para que tú puedas perseverar en un cáncer? Sin quejarte, sin amargarte, sin estar resentido por lo que Dios permitió. ¿Realmente tu fe tiene esa capacidad de sostenerte? Pedro está diciendo que sí, o sea, Dios nos cuida, Dios nos guarda, Dios está al pendiente de nuestras necesidades, pero también Pedro está diciendo que va a ser necesario y es necesario que seamos afligidos de diferentes maneras. Y sabes, es precisamente nuestra fe, no tu optimismo, no tus años de cristiano, no tu disciplina para leer la Biblia tantas veces al año, va a ser tu fe en el Señor Jesucristo lo que te hará perseverar con esperanza cada día. Escucha, con esperanza. ¿Qué te brinda la esperanza? La posibilidad de que Dios obrará de la mejor manera y que en medio de esa aflicción tú podrás ser consolado y que tú podrás recibir esa confianza, esa determinación, entendiendo que todo lo que Dios permite es necesario. Uno de los problemas que yo veo en muchos cristianos es la facilidad de mostrarse de doble ánimo con respecto a su fe. ¿Hasta qué punto nuestra fe en Cristo influye en cada parte de nuestra vida? ¿Hasta qué punto? Realmente, ¿hasta qué punto tu fe te lleva? Yo puedo soportar, dicen algunos, yo puedo mantener y sostener mi fe hasta el punto en que pierda mi trabajo. Bueno, yo puedo sostenerme por mi fe hasta el punto en que a lo mejor me dé una gripe. Pues sí, pero si tu fe es verdadera, tu fe es capaz de sostenerte ante las peores situaciones y las peores circunstancias, ante lo más difícil. Cosas inimaginables que humanamente tú no tendrías la capacidad de soportar. A eso nos lleva la fe. Por eso, ¿hasta qué punto tu fe en Cristo influye, afecta cada parte de tu vida? ¿Glorificamos a Dios tanto en lo privado como en lo público? ¿Tenemos esa fe integral? Ahora, una fe integral habla de una unidad. ¿Una unidad en qué sentido? En la vida personal, en la vida familiar, en la profesión, en la iglesia, en el trabajo. ¿Tu fe es tan eficaz en la prosperidad como en la austeridad? ¿Tu fe es eficaz tanto en la salud como en la enfermedad? ¿Tu fe realmente es eficaz tanto en los tiempos de fortaleza como en los tiempos de debilidad? Si tu fe no es capaz de brindarte la fuerza en la debilidad, lo que va a suceder es que tú vas a ceder con facilidad ante la tentación. Y no me refiero solo a la tentación sexual, me refiero a la tentación de maldecir a Dios, la tentación de negar al Señor, la tentación de quejarte y de manifestar una actitud de inconformidad. Vas a ceder con facilidad si tu fe no es capaz de brindarte la fuerza en los tiempos de debilidad. Porque una fe integral es aquella que reconoce que Dios es Señor sobre todas las cosas. Y Él es Señor tanto en la salud como en la enfermedad, tanto en la abundancia como en la estrechez. En cambio, si mi fe se está dividiendo entre la parte material y la parte espiritual, estoy viviendo de una manera dividida. Si yo tengo más fe cuando estoy siendo prosperado, es una fe dividida. Lo que hace mi fe es mantenerme constante, siempre, no cambia, mi fe no va a cambiar, sea cual sea la adversidad. Hay muchos que su fe es activa cuando vienen a la iglesia y florece, pero con facilidad fallan en su fe
sobre todas las demás esferas de su vida. Y sabes, eso es una fe dividida, una fe inconsistente, donde mi fe es eficaz, y activa cuando asisto a la iglesia. Es una fe que no es integral. Si tu fe solo es eficaz cuando estás en la iglesia o escuchando enseñanzas, realmente no es una fe integral. ¿Por qué? Porque tu fe debe mantenerte siempre firme, fuerte, determinante, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Tanto cuando se trata de cuestiones de la iglesia como cuando se trata de cuestiones del trabajo, del entretenimiento, de nuestra vida social. Esa es la fe que nos hace perseverar. Ahora, una fe que se divide es aquella que le da más importancia en guardar el testimonio dentro de la iglesia y no siendo ejemplo fuera de la iglesia. Y hay cristianos que le dan más importancia al testimonio cristiano aquí dentro y no en su trabajo, o no en su casa, o no allá con los vecinos. Eso es una fe dividida, es una fe frágil, una fe débil. Hay muchas veces que el servicio cristiano a tiempo completo se valora más que el ocuparse de la familia. Y eso no está bien. Cuando mi fe solo es fuerte cuando asisto a la iglesia, entonces yo soy un cristiano débil y seré tan ineficaz que yo no tendré la capacidad de poder ser un buen testimonio para con los de afuera. No podré influir en los demás. En Hebreos 11, este capítulo nos relata acerca de los héroes de la fe, de cómo ellos creyeron en Dios, en sus promesas. Y bueno, de este pasaje tomamos muchos versículos importantes. Todos hemos leído este pasaje, lo citamos constantemente, hablamos sobre lo que es fe, pero muchas veces no entendemos hasta qué punto va a influir nuestra fe. Pero realmente, y yo hacía esta pregunta la vez pasada, ¿tú sabes qué es la fe? ¿Tú sabes para qué sirve la fe? ¿Qué es la fe para Dios? ¿Qué es la fe para nosotros? ¿Qué era la fe para los hombres del Antiguo Testamento? ¿Qué era la fe para los hombres del Nuevo Testamento? ¿Cuál debe ser realmente nuestra visión sobre la fe? ¿Y cómo al día de hoy deberíamos estar viviendo esa fe? Hebreos 11 nos habla de todo esto, nos habla de lo que es la sustancia de la fe, habla de que una fe no cambia fácilmente, habla de que una fe no es menos eficiente en los días malos o en los días difíciles. La Biblia dice que somos salvos por fe, esto lo sabemos, Efesios 2:8 nos habla sobre esto. La fe es lo que nos lleva a la salvación en Cristo Jesús, no son las buenas obras, somos salvos por la fe. Esto es algo que todos conocemos, que todos hemos escuchado. Habacuc 2:4 lo cita, nos dice, el justo por la fe vivirá. Esa palabra vivirá se traduce, será sostenido, la fe, el justo por la fe se sostendrá, el justo por la fe perseverará. ¿En dónde? En esta vida. Se mantendrá firme en Cristo Jesús. Su fe no será cambiante, va a perseverar, va a vivir. Esa fe lo va a sustentar en los tiempos buenos, tanto en los días malos. Esto es lo que habla Habacuc 2:4 y que también es un versículo que se cita en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de la fe, inevitablemente tenemos que llegar a una pregunta. ¿Qué es la fe? ¿Cuál es la esencia de la fe? ¿Cómo debemos entender la fe? Y este capítulo ha sido llamado el capítulo de los héroes de la fe. Algunos lo llaman el capítulo del Salón de la Fama de la fe. Y lo que nos presenta es el poder de la fe. El poder de la fe. El poder de la fe que nos brinda, escucha, la certeza para confiar en lo que Dios ha dicho. Ese es el poder que tiene la fe. No aquel poder de fe que muchos predican, donde tú decretas, donde tú declaras y creas una nueva realidad sobre lo que tú estás mentalizando o decretando. No, el poder de la fe, repito, es lo que nos brinda la certeza de confiar en lo que Dios ha dicho. La falta de fe es no confiar en lo que Dios ha dicho, no confiar en la promesa de Dios. Y lo que está registrando Hebreos 11 habla de la fe, no desde la perspectiva humana, sino una fe
que marca una perseverancia, una constancia a través de las dificultades. Hebreos 11, 1 al 3 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y luego el verso 3 dice, por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Eso habla de confianza en Él. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y luego el autor de Hebreos nos da testimonios de hombres que perseveraron a través de la fe y que no declinaron, que su fe no cambió a pesar de la adversidad. Nos habla, por ejemplo, de la fe de Abel, que se presentó ante Dios. Él ofreció una ofrenda que fue más aceptable que la que había presentado Caín. Después el verso 5 nos habla de la fe de Enoc, que ascendió al cielo sin morir. Dice la Biblia que desapareció porque Dios se lo llevó. Y Enoc tenía un buen testimonio de que fue un hombre que agradaba a Dios en todas las cosas. El verso 7 nos habla sobre la fe de Noé, quien construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio. Esto en obediencia a Dios. Dios le advirtió de lo que vendría y Noé, ¿qué hizo? Por la fe, obedeció a Dios. Construyó esa arca. Y por su fe, dice el autor de Hebreos, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. El verso 8 nos habla de la fe de Abraham, quien obedeció. Dios lo llamó a que dejara su tierra, su parentela, que dejara sus comodidades. Y Abraham obedeció. Se fue sin saber a dónde iba. Después el verso 11 nos habla de la fe que Sara tenía. Una fe que hizo que Sara perseverara en esa confianza, que pudo tener un hijo a pesar de su esterilidad, a pesar de ser demasiado anciana. La fe la llevó a confiar en la promesa de Dios. Ese es el poder de la fe. Y dice el versículo 13 que todas estas personas murieron, aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, es decir, en esta vida, ellos lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Porque el cumplimiento de esa promesa se reflejaría ¿dónde? En la eternidad. El verso 29 nos dice que fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca, aun cuando los egipcios intentaron seguirlos y todos murieron ahogados. El verso 30 nos dice que fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. Escuche esto, cuando marcharon alrededor de Jericó fue una fe que perseveró. Ellos confiaron en la promesa de Dios, en la palabra de Dios. Ellos no declinaron al primer o segundo día o tercer día, ni al sexto día. Se mantuvieron firmes en esa fe, rodeando Jericó hasta el 7º día. Y la indicación fue, griten. Y por la fe que hicieron, gritaron, obedecieron a Dios. ¿Y qué sucedió? Las murallas cayeron. No fue una fe cambiante, perseveraron. El verso 31 nos habla de la fe de Rahab, una prostituta, quien no fue destruida junto con los habitantes de la ciudad que se negaron a obedecer a Dios. Ella recibió en paz a aquellos espías y por su fe ella fue salva. Y el verso 32 nos dice, ¿cuánto más, dice el autor de Hebreos, cuánto más tengo que decirles? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Y escuchen lo que dice el verso 33, que por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Eso es el poder de la fe. Dice, cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, dice el autor de Hebreos. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Verso 35 dice esta versión, hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ahí está una fe perseverante, que no cambia. Una fe donde pones tu esperanza en una vida mejor. ¿Y cuál es esa vida mejor? No aquí en esta tierra, sino en la eternidad. Verso 36 dice, algunos fueron ridiculizados. ¿Cómo? Ridiculizados. Y a pesar del ridículo que hacían contra ellos, su fe perseveró.
Su fe se mantuvo firme y sus espaldas fueron, dice, algunos de ellos sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros, dice, fueron encadenados en prisiones. Verso 37. Algunos murieron apedreados y a otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. ¿Hasta qué punto los llevó su fe? ¿Hasta qué punto los sostuvo su fe? Hasta las últimas consecuencias. Dice, algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Y el verso 38 dice, este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Verso 39, debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios les había prometido aquí en esta vida. Y el verso 40 dice, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Todo Hebreos 11 habla claramente de esa fe que persevera, una fe que se mantiene firme sin importar los obstáculos, sin importar las estaciones, sin importar los problemas, sin importar las presiones sociales, las angustias o los cambios que se mantienen en este mundo. A la luz de la Biblia entendemos hoy que fe es mucho más que declarar o que hablar y decir, tengo fe. Es mucho más que pensar positivamente sobre un asunto. Es mucho más que usarla, por ejemplo, para sanar a las personas. Fe es mucho más que obtener o usarla para obtener bienes materiales. Y fe es mucho más que usarla para no sufrir. La fe va más allá de eso. Jesús sufrió. La fe es mucho más. Y lo estamos viendo aquí claramente. Por la fe, Abraham tuvo que despojarse. Por la fe, Rahab tuvo que obedecer. Por la fe, Noé tuvo que hacer sacrificios en obediencia a Dios. Por la fe, Abel mostró un corazón correcto, ofreciendo lo mejor de su ofrenda. Por la fe vemos también cómo Jacob e Isaac recibieron una herencia divina, una ciudadanía en los cielos. Por la fe, Enoc agradó a Dios y caminó a Dios. Y esto implicó seguramente el desprecio de muchos hombres. Por la fe, Moisés priorizó el reino de Dios por encima de Egipto y de sus placeres. Note lo siguiente, la fe es mirar lo invisible y esperar con certeza la promesa de Dios. Y Hebreos explica que Dios mira la fe de los hombres en relación con la condición de su corazón. Y el corazón de estos héroes de la fe no estaba centrado en los milagros, no estaba centrado en su bienestar, tampoco en su salud, ni en su prosperidad, ni en su comodidad, ni en su necesidad para ser prosperados económicamente. La fe de estos héroes de la fe estaba concentrada ¿en quién? En Dios, en la voluntad de Dios. Ni siquiera en los milagros, escuche, ni en la prosperidad material. Estaba concentrada en la promesa de Dios. Al enfrentar la adversidad, no debemos dejarnos llevar por las dudas, iglesia, ni por los temores. Hebreos 11 es la historia de hombres y mujeres que enfrentaron sus pruebas con fe y que su fe no cambió. Su fe no se retrajo. Su fe no dio un paso atrás, sino que fue una fe eficaz, tanto en los días buenos como en los días malos. Santiago 1, 6 al 8 nos dice, pidan con fe. Escuche lo que dice, pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda, es decir, el que su fe es cambiante, es necesario, semejante, es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Habla de esos cambios. El verso 7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y el verso 8 es claro, el hombre de doble ánimo
es inconstante en todos sus caminos. Es decir, el hombre con una fe cambiante, ¿cuál es la consecuencia? Será inconstante, será cambiante, se desalentará con facilidad, cambiará sus convicciones, sus posturas, se dejará llevar por lo que mira, juzgará las cosas por su propia experiencia. Y Santiago está diciendo que la fe en Dios es lo que determina si vamos a vivir en paz o no. Y qué es lo que va a marcar la diferencia entre temer o ser valientes. La fe en el Señor va a impactar cada aspecto de nuestra vida, incluso va a impactar la manera en cómo reaccionamos y las decisiones que tomamos. Y la fe es lo que te hará morir en paz con Dios. Eso es lo que hará la fe. No cambiará. El que es perico, donde quiera será verde, tanto en la vida como en la muerte, tanto en la salud como en la enfermedad. Y esta clase de fe se mantiene firme y constante tanto en el ámbito terrenal como espiritual. Esta iglesia, esta es la fe que glorifica a Dios. Una fe que glorifica a Dios no solamente en la iglesia, sino también fuera de la iglesia. No solamente en esta vida, sino también en la vida después de la muerte. Esto es una fe activa, una fe que te va a sostener, que te va a sustentar bajo cualquier situación y que también tiene la capacidad de salvar a los que están perdidos en sus pecados, aún fuera de la iglesia. Esa es la fe que nos sostiene. El justo por la fe vivirá. Ahora déjame decirte algo importante. En el pensamiento, en la voluntad y en el deseo de Dios está el prosperarte, está el bendecirte, está el ayudarte, está el fortalecerte a superar cualquier situación. Ese es el deseo de Dios. Por eso la Biblia nos insta y nos dice que pongamos nuestra confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque en los tiempos de debilidad Él nos dará la fortaleza. En los tiempos de austeridad Él nos brindará los recursos para sostenernos. Eso es lo que está hablando aquí. Ahora, cuando yo hablo de que el deseo de Dios es bendecirte, es prosperarte, es ayudarte a superar cualquier situación, todo esto es en torno a la voluntad y al deseo de Dios para ti, para mí. No se trata de lo que yo quiero o cómo lo quiero, sino lo que Dios considera que es mejor para nosotros. Y Dios lo hará, ¿sabías eso? Dios lo hará. Si es la voluntad de Dios sanarte, Dios lo va a hacer. Si es la voluntad de Dios resucitar a un muerto, Dios lo va a hacer. Contigo o sin ti. Si es la voluntad de Dios el que tú prosperes mucho más de lo que lo ha hecho ya, Él lo va a hacer, aún contra toda posibilidad. ¿Y sabes? Cuando algo es la voluntad de Dios, se requiere fe. Se requiere fe para que los propósitos de Dios también se establezcan y se cumplan en nuestra vida. Repito, sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando hay fe, Dios hará. Y Dios soltará los milagros que necesitas. Eso es maravilloso. Dios va a soltar los milagros que necesitas conforme a su tiempo y a su propósito. Pero para poder lograr lo que se requiere una fe correcta, una fe perseverante, una fe verdadera. Jesús, más de una ocasión, reprendió a sus discípulos por su poca fe. Ustedes recordarán, sus discípulos, ellos se comprometían a seguirlo. Algunos, como Pedro, se atrevieron a decir que él pondría su vida por Jesús mismo, lo defendería. Y eran así, tan parlantes, ¿no? Tan habladores. Ellos se comprometían hasta dar su vida por él. Sin embargo, fíjense, ellos hablaban de más y decían que estarían con él hasta las últimas consecuencias, pero su poca fe no era suficiente para que los llevara a confiar al punto de estar dispuestos a dejar, por ejemplo, a su familia, muchos de ellos, a dejar sus empleos, sus negocios, abandonar su comodidad. O sea, es una fe cambiante, una fe débil. Y muchos discípulos que lo siguieron
decían, te vamos a seguir y queremos seguirte y creemos en ti. Pero cuando esa demanda de fe implicaba el dejar a la familia o el dejar al padre o a la madre, ¿qué decían? No, Señor, primero permíteme enterrar a mi padre. Primero permíteme ir y despedirme de mi familia y después yo te sigo. Esa era la clase de fe que muchos hombres mostraban. Muchos de ellos habían visto sus milagros y creyeron superficialmente. Tenían fe cuando había milagros. Pero luego venían las aflicciones y ¿qué sucedía? Eran hombres que terminaban desalentados y que dudaban de la veracidad de Cristo como el Señor y el Mesías. Ahí está, el que es perico, donde quieres verde. Y esa era la clase de fe que muchos mostraban. Y muchas veces Jesús los reprendió, decía, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Probablemente uno de los milagros más memorables en la Biblia fue cuando Jesús caminó sobre el agua. Era de noche, los discípulos navegaban por el mar de Galilea en un bote que estaba siendo sacudido por las olas. De pronto dice la Escritura en Mateo 14 que ellos creyeron ver algo o a alguien caminando sobre el agua y todos comenzaron a gritar asustados. Pero el verso 27 dice que enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Es decir, tengan fe, soy yo. Luego Pedro dijo algo que yo lo leo, este fragmento, y a mí nunca se me hubiera ocurrido decirlo. Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. ¿Y qué hizo Pedro? Descendió con esa determinación, esa fe. Y Pedro deja la barca, anda sobre las aguas para ir a Jesús, comienza a caminar sobre las aguas en esa fe. Pero ¿qué sucedió con Pedro? Comienza a ver las circunstancias a su alrededor, comienza a sentir la fuerza del viento, comienza a ver las olas golpeándolo y se comenzó a llenar de miedo. Comenzó a hundirse e inmediatamente él dio voces diciendo, Señor, sálvame. Una fe cambiante, una fe cambiante. Iba bien, pero de repente su fe se mostró débil y dejó de ser. Y ahí está Pedro, Señor, sálvame. Y al momento lo que hace Jesús, extiende su mano, lo toma, lo levanta. Y lo primero que Jesús le dice es, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Pedro dudó. ¿Esto qué significa? Que su fe no fue constante. Su fe no lo sostuvo en ese momento, en esa etapa, en esa racha. Tuvo bastante fe para salir del bote y comenzar a caminar sobre el agua. Y así es la fe de muchos. Podemos tener mucha fe para comenzar a venir a la iglesia, pero no para perseverar, pero no para mantenernos firmes fuera de la iglesia. Y a veces estamos como Pedro. Y ahí está Pedro con esa fe inconstante que sí, lo impulsó para salir del bote y comenzó a caminar sobre el agua. Pedro hizo algo que nunca había hecho antes. Y aquí estaba demostrando su confianza en el poder de Dios para ayudarlo, en este caso en el poder de Jesús. Y sí, Pedro mostró fe, pero no perseveró en esa fe, en esa escena. Dudó, se hundió, cayó. Y poca fe, escuche esto, poca fe es una fe inconstante, la cual se caracteriza por la lucha entre la verdad y la mentira, por la lucha y la duda entre la esperanza y la incertidumbre. Es esa clase de fe que te dice al principio, yo sé que Dios puede hacerlo, pero luego te ves envuelto de dudas y dices, pero no estoy convencido de si lo quiere hacer. Dudo mucho que Dios realmente quiera obrar. Dudo mucho que realmente Dios quiera salvar a mi familia. Dudo mucho que Dios pueda intervenir en mi matrimonio. Ahí está esa clase de fe inconstante. Cuando hablamos sobre esta fe y el ejercicio que tenemos sobre la fe, debemos preguntarnos, ¿realmente dónde está el enfoque de tu fe? Hazte esta pregunta, ¿dónde está el enfoque de tu fe? ¿Será que en verdad creemos que Dios es quien dice ser? Omnipotente, omnipresente, soberano, omnisciente.
¿Realmente creemos que Dios puede amar de manera incondicional? ¿Realmente creo que Dios puede perdonar todos mis pecados? ¿Realmente creo que Dios puede mostrar misericordia por mí, el primero de los pecadores? O sea, ¿realmente lo creemos? ¿Dónde está el enfoque de mi fe? ¿Realmente creo que Dios puede estar conmigo en el valle de sombra y de muerte y no olvidarme, no abandonarme? ¿Lo creo realmente? O sea, ¿el enfoque de mi fe está puesto en quién es Dios? Ahí es donde a veces nuestra fe encuentra muchos obstáculos y se infiltra la duda, se filtra la confianza y decimos cosas, pero ¿por qué Dios habría de perdonarme si volví a pecar? ¿Por qué Dios habría de tener misericordia de mí si sabiendo lo que no debía hacer, lo hice y le he fallado a mi esposa, le fallé a mis hijos? ¿Por qué Dios habría de ser bueno conmigo cuando yo he sido malo? ¿Por qué Dios habría de ser fiel cuando yo he sido infiel? Cuando hacemos esa clase de cuestiones no conocemos realmente quién es Dios. Y ahí es donde nuestra fe se ve cambiante. Hasta cuando Pedro no tuvo fe, es que él comenzó a hundirse. Cuando Pedro fue inconstante en su fe, fue cuando se le presentaron los peores problemas. Hasta ese momento. Su fe fue temporal y pronto desapareció al ver el fuerte viento. Algo que es destacable dentro de esa falta de fe de Pedro en esta escena fue que por lo menos supo a quién clamar por ayuda, supo a quién buscar, supo a quién acudir. Sí, a lo mejor su fe era poquita, pero ¿saben algo? A pesar de su fracaso en ese momento, su fe estaba puesta en el lugar correcto, en Cristo. En Cristo. Y efectivamente el Señor le dice, ¿por qué dudaste, Pedro? Pero ¿sabe? Jesús nunca lo despreció. Jesús nunca lo rechazó a pesar de su poca fe. Esa es la clase de fe que nosotros debemos mostrar. Esa es la clase de fe que nosotros debemos tener, que nos mantenga firmes a pesar de las situaciones. A veces la incredulidad surge porque nuestro corazón cambió, porque nuestro corazón se llenó de dudas. Y este libro de Hebreos lo que hace es replantear nuestras bases, lo que hace es realmente ponernos en perspectiva de quién es Dios. Y la fe lo que hace no es llevarte ante Dios para realizar lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. A eso te lleva la fe. Ahora, ¿en qué momento nuestro corazón se llenó de dudas? ¿En qué momento nuestro corazón se ha llenado de incredulidad? ¿En qué momento nos hemos turbado? ¿En qué momento dejamos de mirar a Cristo? Y ahí es donde vino nuestra caída. Gran parte del Nuevo Testamento fue escrito por mártires, gente que murió y padeció por la causa del Evangelio. La gran mayoría de las cartas de Pablo son cartas que traen ánimo a la iglesia y, ¿sabes? Fueron escritas en la cárcel. Pablo las escribió en tiempos de dolor, de tribulación, de angustia, de rechazo. Y aún así, su fe perseveró y se mantuvo igual y firme. ¿Qué motivó, por ejemplo, a esos hombres de Dios a ser mártires, a entregar sus vidas de manera voluntaria? ¿Qué motivó a estos hombres a palpar el real sentido del Evangelio? A entender que su ciudadanía provenía del cielo. O sea, ¿qué fue lo que motivó a estos hombres a mantenerse firmes a pesar de las adversidades? Precisamente su fe, su confianza en Dios. Y esa es la fe que nosotros debemos tener. Nuestra fe no depende de los panes y los peces, iglesia. Nuestra fe no debe depender de los milagros. Y si es así, tenemos un grave problema. Nos falta entender que nuestra fe no depende de lo que alcanzamos naturalmente, sino de la herencia que recibimos en Cristo Jesús, de la promesa que Dios nos ha dado. Es esa clase de fe que te va a llevar a decir, si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo, lo tengo todo. Habacuc 3:17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas
sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, ¿qué dice Habacuc? Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc tenía una fe correcta. El profeta no está declarando mal para sí mismo. Él está replanteando sus propias bases. El profeta está diciendo, en todo tiempo, Señor, en todo tiempo, en la salud, en la enfermedad, mi corazón seguirá siendo tuyo. Es lo que está diciendo el profeta. Mi corazón está pegado a ti, venga o no venga mi milagro. Es lo que está diciendo Habacuc. Sea que Dios me sane de cáncer o no me sane de cáncer, mi gratitud está en ti, Señor. Mi corazón es tuyo. Se abran las puertas que quiero o no se abran, mi confianza está en ti. Me alegraré en el Dios de mi salvación. Sea que Dios hable o que Dios guarde silencio, me alegraré en el Dios de mi salvación. Sea que me vaya bien en mi negocio o que me esté yendo mal, que dice Habacuc, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa es la fe que te lleva a perseverar. Esa es la fe que te mantiene firme. Y la fe nos brinda la certeza no solo para vivir agradecidos, sino también, iglesia, para morir agradecidos. Termino con esta historia. En China, en el año de 1969, había 2 jóvenes cristianas que estaban esperando en el patio de la prisión para ser ejecutadas. El nombre de estas 2 jóvenes cristianas eran Xu Xin Xiu y el de la otra amiga era Ho Xiun Su. Estas 2 jóvenes chinas, quienes habían tomado la decisión de someterse a la muerte por su fe en Jesús, escoltadas por guardias, en ese patio de la prisión, llega su verdugo. El verdugo se acercó con un revólver en la mano y para sorpresa de ellas, su verdugo resultó ser su pastor. Este pastor también, junto con ellas, había sido sentenciado a morir, pero al pastor le habían prometido la libertad si asesinaba a estas 2 jóvenes cristianas por su fe. El pastor aceptó, negó su fe. Las 2 jóvenes se inclinaron respetuosamente ante su pastor. Imagínense esa escena. Y una de ellas le dijo, pastor, antes que dispares, queremos darte las gracias de todo corazón por lo que tú has significado para nosotras. Les dice, nos bautizaste, nos aconsejaste, oraste por nosotras en los tiempos difíciles, nos enseñaste el camino de la vida eterna. Y como pastor nos enseñaste el valor del servicio. Y aún contigo compartimos aquellas santas cenas. Y recibimos esa santa cena con la misma mano con la que ahora tú estás sosteniendo ese revólver contra nosotras. También nos enseñaste que nosotros los cristianos a veces somos débiles y cometemos terribles pecados, pero que los mismos pecados que cometemos pueden ser perdonados por la gracia de Cristo. Estas 2 jóvenes miran al pastor y una de ellas le dice, cuando sientas remordimiento por lo que estás a punto de hacer, no te desesperes como Judas, sino arrepiéntete como Pedro. Que Dios te recompense por todo el bien que has hecho a nuestro favor. Nosotras vamos a morir agradecidas por tu vida y por la manera en cómo Dios te usó para que ahora nosotros estemos dispuestas a no negar a Cristo y morir. Dice la historia
que ambas, después de esas palabras, ellas se inclinaron respetuosamente ante el pastor y el pastor les disparó a ambas. Todo porque a él le prometieron seguir viviendo y estuvo dispuesto a negar su fe. Esa es la clase de fe que no va a perseverar en la eternidad. En cambio, la fe de estas dos jóvenes fue una fe que no cambió, una fe que perseveró a pesar de la adversidad. El que es perico, donde quiera es verde. Esa es nuestra fe. El que tiene fe, donde quiera será sostenido. Bajo cualquier circunstancia se sostendrá por el poder de Dios. Póngase de pie, por favor. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas hoy, por lo que tú nos has hablado en esta mañana. Te pedimos, así como los discípulos también lo oraban, que aumentes nuestra fe, Señor, porque nuestra fe puede llegar a ser débil. Nuestra fe ante los momentos donde nos vemos amenazados o vulnerables, ahí nuestra fe con facilidad puede ceder y podemos llegar a un